María Purísima, sin pecado concebida. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Quería ahora hablar un momento de la gran diferencia que hay entre el concepto de libertad para la cristiandad, para el mundo católico y para la modernidad, tal como lo entiende la democracia, el liberalismo, en general todos los sismos modernos. Para el mundo moderno la libertad es una ausencia de coacción, una ausencia de opresión, sobre todo después de Kant. Eso no puede estar más alejado del concepto católico de libertad y concepto clásico, al fin y al cabo, el concepto de la filosofía clásica, de los grandes filósofos griegos, del mundo antiguo también, o bien de la línea principal del pensamiento previo a la modernidad, que comienza pues con el protestantismo y con la, digamos, la rebelión individualista contra la idea de una naturaleza eh, hecha ya, venida, fabricada, hecha, con unas reglas. El moderno niega esas limitaciones. eh, por lo tanto, para la Iglesia, para el mundo clásico, para la filosofía clásica, para desde siempre ha sido, y eso pues se remonta, lo compiló, lo sistematizó Aristóteles, se basa en un conocimiento de la verdad, conocimiento de las cosas y la voluntad para, con ese conocimiento, permanecer libre. Es decir, la vida lleva a distintas opciones, distintos caminos. Algunos de esos caminos nos llevan a la esclavitud, al error, a ser esclavos o dependientes de una manera o de otra de algo que nos oprime. Y eso depende por un lado, de que conozcamos bien los caminos, o los conozcamos nosotros o lo hayamos conocido de otros, y también de nuestra voluntad de permanecer en los buenos caminos. Esas dos fundamentales capacidades humanas, el entendimiento de la voluntad, determinan la libertad humana. En sí, para la filosofía clásica, para la filosofía, teología católica, no se trata de alcanzar la libertad, sino permanecer en ella. Es decir, el asunto es no caer en, el, la- en esos caminos que nos llevan a la perdición. Mientras estamos en esos buenos caminos, somos libres. Sin embargo, para la idea moderna de libertad, el hombre siempre está oprimido y se libera a través de sucesivas liberaciones. En liberación económica, liberación de sus ataduras de todo tipo. Al final es una liberación de sí mismo, de sus de ataduras morales, de sus ataduras eh, de pensamiento, por supuesto, de su ignorancia con la ciencia, pero también una negación de su propia naturaleza, porque esa naturaleza en el fondo para el moderno es una atadura, algo que le limita, porque el moderno dice: bien, ¿por qué no puedo volar? Si no tengo alas, bueno, pero me fabrico un avión y vuelo. Bien, vale, pero ahora, ¿por qué no puedo yo ser una mujer? Porque soy un hombre. Pues no, ahora quiero ser una mujer y me tomo hormonas o hago lo que sea. O no sé, ¿por qué no puedo yo tener un hijo, embarazarme? Pues esa idea moderna de libertad que niega a las cosas como son, sino que de hecho lo percibido es también una imposición. Es decir, eso son piedras, lo que tengo delante son piedras, sí, pero porque yo en mi cabeza tengo la imposición de que esos son piedras, pero en realidad no son piedras, son elefantes o son
eh, son escondites de duendes o lo que a mí se me antoje. Esa es la locura moderna. Esa es la locura moderna que comienza ya con la idea, la negación de la negación subjetivista de la realidad externa. Y se puede rastrear hasta una teoría filosófica llamada nominalismo, pero no es cuestión de entrar en ello ahora. Es una visión en el que de las cosas en las que no hay, las cosas no tienen una esencia, sino que son etiquetas que subjetivamente las ponemos, de manera que, y eso realmente es de la época medieval, no es una cosa moderna. El protestantismo la abraza esa visión blanda de la realidad, con plástica, que uno puede moldearse a sí mismo, porque lógicamente el protestante lo que hace es protestar. eh, Protesta contra las cosas, contra la naturaleza de las cosas, contra la obra divina, la revelación tal como se hizo. Y la revelación incluye dos cosas, la revelación escrita y la revelación natural, las leyes de la naturaleza, en fin y al cabo, las leyes morales, las leyes divinas. Bien, esa diferente noción de libertad, como veis, moldea la antagonismo intrínseco entre la catolicidad y la modernidad. Mientras que para un católico, ser en realidad, el objetivo del hombre es llegar a ser lo que es decir, llegar a cumplir lo que es su propia naturaleza, que es el máximo grado de libertad. Es decir, el hombre se realiza cumpliendo sus objetivos para el que está hecho, que es conocer la verdad, eh, aceptar sus, sus limitaciones, ir por el camino correcto, que es un camino estrecho, que no es una imposición, sino que es el libro de ruta, el mapa que nos lleva a la meta, que nos lleva a la libertad. Eso sería la libertad para el católico, que es conocimiento de la verdad absoluta, el conocimiento de Dios, que es la causa y explicativa y eficiente de todas las cosas, que nos llevaría al conocimiento, del todo, de todo lo creado, mientras que para el moderno es una lucha contra los bordes de esa carretera para salirse del camino, y hacer lo que a él uno le dé la gana. Pero como el moderno no acepta ninguna limitación, no acepta que él es como es, él es lo que le apetezca ser a cada momento, al final lo que acaba es siendo víctima de sus impulsos más fuertes y más inmediatos, es decir, los más básicos, en vez de, las, de los impulsos más nobles, que son los que más sutiles, los que cuando va por el camino recto le impulsan a subir hacia arriba, a esos impulsos sustiles que cuando no está urgido por esos impulsos fuertes básicos de la comida, la lujuria, el dinero, el poder, se manifiestan y le llevan hacia elevarse, hacia lo más sublime. En el caso del hombre moderno, que niega que haya un camino, sino quiere buscar el suyo propio, al final se da vueltas y da vueltas y queda, por supuesto, víctima de esos impulsos básicos que le guían, que le guían a distintas esclavitudes, distintos vicios, y él eso lo conceptúa como libertad, cuando no es libertad en absoluto, sino que es una esclavitud
pues al dinero, a la lujuria, a las tonterías del momento, que van cambiando de día a día o de momento a momento, y se pierde, es completamente, está a merced de los programadores sociales, de aquellos que le dicen aquello que no tiene que creer, y lo que tiene que creer es víctima de las modas, de las ñoñeces. A menudo no tienen por qué ser cosas completamente satánicas ni malevolentes de por sí, sino pueden ser ñoñerías, tonterías, cosas mm, infantiloides o digamos sentimentaloides. En algunos casos se deja llevar por una falsa racionalismo, eh, en otras épocas, un racionalismo que impulsado por la soberbia cree que lo sabe todo, cuando en realidad es tremendamente ignorante. El nivel de conocimientos aumenta, pero es siempre muy pequeño en relación a todo lo que ignoramos, como ya sabían muy bien los filósofos griegos. Y, y así el hombre moderno va dando tumbos, va aceptando una ideología, otra de salvadora, una actitud ante la vida, otra actitud ante la vida, siempre perdido, como un pobre perrito sin su, sin su camada, que va buscando de un lado a otro un lugar en el que sentirse protegido, y así va dando tumbos por la vida, perdiéndose cada vez más, probablemente porque en su soberbia van negando cada vez más la posibilidad de volver al buen camino, a no ser que por la gracia de Dios se arrepienta en uno de sus bajones y de sus fracasos, a la hora de encontrar la paz y la felicidad. En fin, ese es el destino de la modernidad que, que cursa actualmente y que explica gran parte de los fenómenos modernos, de la desesperación, de la superficialidad, de la, en el fondo, de la esterilidad moderna, de la esterilidad moderna. El hombre moderno, por supuesto, por definición de libertad, es incapaz de sufrir, por lo tanto es incapaz de alcanzar metas que merezcan la pena. Sí es capaz de pequeños sacrificios, correr para acá, subir allí, bajar de acá y pegarse una paliza, pero no, en fin, éxitos profesionales, sí, sacrificarse para éxitos profesionales, pero no éxitos que merecen la pena realmente, que perduran para siempre, que son los que solo son las promesas de Cristo. Y al llegar a la noche, al llegar a su casa, se encuentra de nuevo el vacío de que no llegan esas pequeñas metas. Y se aturde con ruidos, se aturde con, su- con sus mundos virtuales, de sus series, hasta que se queda rendido, dormido, se pega unas palizas haciendo deporte o lo que sea para olvidarse de sí mismo. Y eso no lleva a nada, no lleva a nada. Por eso, hermanos, estamos en una época en que tanto las sociedades como los individuos están llegando a sus límites, a los límites en el cual ya el, el enemigo externo e interno del hombre, los enemigos externos de las sociedades están dando sus últimos golpes, y este estilo de vida llega a un punto de no retorno,
en el que tenemos que replantearnos las cosas. Y el camino ya lo conocemos, ya lo conocemos. Hay que volver a Dios. Cuando todo lo demás fracasa, todas las amistades, todas las metas se cumplen o no se cumplen, da igual, nos encontramos otra vez solos. Y, y ese vacío solo lo llena Dios. Y es para siempre. No es como una gratificación temporal, no es como un premio, es un premio para siempre, que es la vida eterna, hermanos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei et Mater nostra, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén.